de las sociedades, la del primer mundo, segundo y tercero. Bueno, pues han conseguido, lo están consiguiendo, muchísima gente dormida, que eso es lo sorprendente, todavía un 80% de la población sigue pensando que esto, bueno, pues ha sido una crisis como muchas de esas que ha habido, típicas del sistema e inherentes al sistema capitalista, o por lo menos a esta economía capitalista, y no es así. Se trata ya claramente de la transición, es decir, de mostrar claramente las cartas, ya se han mostrado, ya lo decía, por ejemplo, bueno, pues Warren Buffett, ya lo decíamos, en el 2006, o Díaz Ferrand en el 2004. Aquí de lo que se trata básicamente es de la guerra. Básicamente esto es una guerra en la cual, bueno, pues la clase más pudiente, aquellos que tienen la influencia y el poder, bueno, pues han decidido que no hace falta ya que haya, que sobra la mitad de la población y que la otra mitad, bueno, pues tienen que estar, pues eso, trabajando más por menos para que ellos puedan vivir mucho mejor. Entonces, lo impresionante de todo esto es el hecho de que todavía hay un 80% de la gente que no se da cuenta de esto, ¿vale? Que no se está dando cuenta de esa jugada. Todavía hay gente que piensa que, bueno, pues mientras me den un subsidio, así que voy de bien, y la gente no se da cuenta que tú es lo que has dicho ahora, tutelada, en ese programa que hicimos el lunes pasado con Diego Camacho y con Jesús Palacios, lo dijimos, lo que no se da cuenta es de que este país, España, salga quien salga de gobierno, cuando salga ese gobierno, va a tener que rendir cuentas a esos poderes fácticos que les van a exigir el pago de la deuda y les van a exigir el estrujar, es decir, el seguir con los recortes porque van a seguir manteniendo el sistema. Pregunta, entonces, claro, ¿vale de algo que salga un gobierno u otro? Y la siguiente es eso. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos? Vamos a seguir insistiendo. Cuéntanos un poco de información, ¿no, Antonio? Para que la gente, pues eso, por lo menos tenga una idea más, una reflexión más para darse cuenta de qué es lo que está pasando. Te hemos perdido, Antonio. No, ahí sigues. Antonio. ¿Ahora? ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, correcto. Disculpadme, sí, mirar. Los modelos productivos, nosotros, en el cono sur mediterráneo, por cultura, esa palabra que aunque parezca que es bueno, pues que casi no habla de nada, la palabra cultura lo que hace es identificar la idiosincrasia, identificar las formas, modos o costumbres de comportarse en la sociedad, y es muy importante a la hora de aplicarlo a nivel empresarial, porque toda empresa lo que intenta es lograr que el recurso humano identifique ya como suyo la cultura, intereses, objetivos y valores de la entidad, ¿de acuerdo? Muy bien. La cultura de la población, de ciertas zonas de población, de ciertos países, como puede ser el área occidental de Europa, es una cultura incluyendo en ello también podemos citar África, podemos citar Francia, citamos Italia, de acuerdo, podemos citar Grecia, Turquía, etcétera. A medida que vamos occidentalizando, de acuerdo, el concepto de protección social se hace más difícil de vencer, con lo cual, es decir, se hace más lento de ir erosionando. Entonces, es por ello por lo que nosotros el proceso de precarización y el proceso de flexibilización que está abordando Europa ahora, que estamos comenzando a abordar, ¿de acuerdo? No es tan visible como el que actualmente puede existir en Estados Unidos, salvo que algún mentecato, y repito esta palabra, mentecato, ¿de acuerdo?, diga que en Estados Unidos existe poco paro. Es cierto, en Estados Unidos existe un 5,5% de desempleo. Lo que no cuentan tampoco es cuánta pobreza laboral existe y cuántos trabajadores necesitan 3 y 4 salarios para poder subsistir. Y eso tampoco lo cuentan. Tampoco cuentan la precariedad que existe, ni la calidad del trabajo que existe, ni la calidad del del capital humano, ¿de acuerdo? En el cual se trata al trabajador como auténtico objeto. Tampoco lo cuentan de Inglaterra, en la cual la precariedad laboral está 3/4 partes de ser lo mismo que en Estados Unidos. Y la gente se acostumbra a vivir compartiendo pisos hasta el resto de su vida. Se acostumbra a no tener nada y en la jubilación vender sus propiedades para poder tener un salario digno en el cual le permita morir a gusto. Porque si no vende su piso no tiene ningún tipo de fondo con el cual seguir subsistiendo, salvo programas sociales que son muy reducidos y afectan a un porcentaje limitado de población, o que tenga capacidad económica para haberse pagado un plan de pensiones privado. Entonces es muy importante saber que la forma de erosionar, de buscar la precarización de un mercado es diferente en Estados Unidos, en la cual pues se incide desde 1000 sitios, desde 1000 formas diferentes sobre una población, en la cual se hace enfrentarla una a otra. Si alguien tiene un dato curioso, por ejemplo, fijaros vosotros que ahora en la población blanca, no sé si era de 35 o 45 años, no recuerdo bien el dato, la población blanca, de acuerdo, que cae en suicidio, es decir, que se quita la vida. La población blanca, no estoy hablando de minorías étnicas
o digamos o percentiles que están fuera de esta, entre comillas, este perfil que tiene que ser el más beneficiado, ¿de acuerdo? Sobre el papel. La población blanca, el nivel de suicidios en esta franja de edad ha igualado al nivel de muertes por cáncer para esa misma franja de edad y para esa misma población blanca. Algo no está funcionando bien, ¿verdad? Algo no funciona bien. Muy bien, pues para esta latitud, para estos países, para esta Europa, esta zona de Europa en la cual los derechos sociales se han peleado un poco más o son un poco más parte de la cultura o valores de una sociedad, no se puede arrancar de cuajo, porque lo que más pavor da, que es la movilización o la protesta social masiva, se desencadenaría. Y lo principal es no provocar que se desencadene ningún tipo de movimiento, protesta o reacción social que pueda ser contagiosa, que pueda convertirse en vírica y pueda echar abajo con cualquier traste de gobierno y provocar un cambio drástico, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacerlo poco a poco. El nivel de precariedad que tenemos aquí comienza ahora a hacerse visible, y comienza ahora a hacerse visible con datos como casi 18 millones de contratos temporales firmados en 2015 a cambio de muy poquito menos de 1,5 millones de contratos indefinidos. ¿De acuerdo? En este país, durante el 2015, se han firmado casi 18 millones de contratos temporales y solamente 1,5 millones de contratos indefinidos. Esta tendencia cada vez va a ir agravándose, cada vez se va a ir diferenciando más y la precarización en salario cada vez va a ser más evidente y más honda. Bueno, esto que estás comentando, claro, al final nos lleva a el ejemplo de la rana, ¿no? En el agua caliente, cómo hervir la rana. Si tú pones, claro, que es como se inician todos los cambios realmente. Si alguien quiere influir en la sociedad, claro, pues lo tiene que hacer poquito a poco. Ya sabemos esto de, ¿no? El ejemplo de la rana. Si echas una rana a un pote de caldo hirviendo, la rana saltará, por supuesto, por la impresión que le da ese cambio de temperatura, ¿no? Y sin embargo, si consigues, ¿no? Que esa misma rana meterla en una cazuela y ir subiendo poco a poco la temperatura, al final la rana se queda en el agua y termina por hervirse y morir hervida porque no se da cuenta o asume esos cambios de poco a poco como lógicos, o bueno, por lo menos los aguanta hasta que muere hervida, ¿no? Y es interesante esto que estás diciendo, la precarización, ponerla o contextualizar el hecho de que todos los mercados se van precarizando. Básicamente con la desaparición, por ejemplo, ¿no? La desaparición de lo que han sido los convenios colectivos o esa gran idea, ¿no? Que fue desde, si no me equivoco, prácticamente a partir del 2010, en la cual la idea era pues la desaparición básicamente automática, ¿no? De la prórroga automática de un convenio, ¿no? Si no se alcanzaba un acuerdo y luego la desaparición de los diferentes, ¿no? Convenios colectivos, incluso los convenios colectivos generales, que trajo en este país un caos impresionante y que todavía está por abordar, pero que es una de las grandes ideas que se están llevando a cabo, que nos va a traer el TTIP, que es eso, la desaparición de los convenios colectivos. Es decir, que cada trabajador va a estar ahí, ¿no? En el desierto, o va a estar ahí en la jungla, luchando por sí mismo, sin que ya haya fuerza colectiva que le apoye en sus derechos. Quiero decirte, vamos hacia la precarización y todavía la gente sigue pensando que esto puede mejorar sin que cambiemos realmente la estructura profunda del sistema. O sea, es decir, sin que realmente digamos, no señores, es que ni Maastricht, ni Lisboa, es decir, ni París, que no, que esto no nos sirve, que esta Europa no sirve, que las ideas que trae Estados Unidos con el TTIP no sirven y que esto o lo cambiamos y lo tiramos a la basura y lo regeneramos, lo cambiamos, lo regeneramos, no regenerar, perdón, lo tiramos a la basura y lo reestructuramos, o nos vamos a ver abocados a realmente, pues eso, ya no precarización, sino al desastre absoluto. Sigue incidiendo entonces, Antonio, en este poco a poco, y cómo se ha precarizado o cómo se precarizan otros mercados, porque nos hablas del español, por ejemplo. Yo creo que aquí lo tenemos claro, es decir, aquí ya somos bueno, pues eso, ya lo tenemos claro, el país de servicios endeudado que va a dar servicios pues eso, a los jubilados de otros países, ya ha quedado claro, ¿no? Pero ¿y cómo se precarizan otros mercados? ¿Qué ha pasado por el resto de Europa, por ejemplo? La palabra precarizar significa temporalizar, es decir, precario significa en una condición insuficiente, en una condición deficiente, es decir, en una condición temporal. Tú te referías antes, permíteme que haga un inciso, te referías antes a la palabra negociación colectiva. Hoy en día la negociación colectiva
guiada por unos sindicatos. Mirar, la gente sí que es cierto que a la hora de recibir los sindicatos todavía existe un porcentaje de sociedad que sigue viendo el sindicato como el defensor del trabajo. El sindicato no es el defensor del trabajo. El sindicato es el defensor del trabajador sobre el papel. ¿De acuerdo? Sobre el papel. Es decir, el sindicato, puestos a hacer un juego teórico, el sindicato, a la hora de decirle, es decir, sin ir más lejos, tú viste el ejemplo en Iberia, cuando los sindicatos se sentaron y le dijeron, mira, pues antes que echar a 3.000, pues mira, tenemos que llegar a esta conclusión, llegamos a 1.500. Es decir, los sindicatos, hoy en día, la negociación colectiva, ¿de acuerdo? Con o sin sindicatos, ¿de acuerdo? Los sindicatos son solamente, es decir, no son necesarios para nada, y mucho menos sindicatos que tengan sus cuotas, que absorban sus cuotas por parte del presupuesto del Estado. No es necesario. La fortaleza de un sindicato la da el número, ¿de acuerdo? Si su número le quiere dar fuerza, le tiene que otorgar fuerza ilimitada, pero no los presupuestos generales del Estado, ¿de acuerdo? Porque hacen al sindicato bailar con la persona que quieran, es decir, se llame un partido político u otro, es decir, ser dependiente, con lo cual el sindicato, perdón, no tiene ningún tipo de fuerza. La misma fuerza que hoy en día perdió la negociación colectiva. Si os fijáis, cualquier parte patronal, a la hora de airear sus mantras, a la hora de airear que para mejorar el empleo, que para ir mejorando las condiciones es necesario flexibilizar, es necesario quitar, precarizar, ellos nunca van a emplear la palabra precario, que es necesario ir relajando el control, la normativa sobre el contrato, sobre el despido, sobre el salario mínimo, etcétera, ¿de acuerdo? Ellos siempre dicen que los agentes salariales tienen que llegar a un acuerdo siempre acorde a empresa y acorde a negociación, es decir, acorde a las negociaciones, a convenios colectivos, etc. Hoy en día los convenios colectivos, es decir, la negociación, ¿de acuerdo? La negociación con la empresa no tiene ningún tipo de valor, es un instrumento que baila al son de la empresa, ¿de acuerdo? No tiene ningún tipo de valor, es totalmente maleable. Es decir, hoy en día la negociación colectiva es un instrumento con escasísima capacidad para modificar o para llegar a acuerdos. Escasísima. ¿Por qué? Porque la capacidad, es decir, la fuerza del trabajo, la fuerza del trabajador es tan debilitada, que en esa negociación, ya de por sí maniatada, y que no lo olvida nadie, maniatada, y si no sorprende, solamente tenéis que ir mirando los acuerdos sectoriales, acuerdos colectivos, a nivel nacional, a nivel sectorial, que se han ido firmando, y veréis como mucho, únicamente logran contener ya no la precarización, sino contener las condiciones, porque la gran mayoría lo que están haciendo es bajar las condiciones anteriores, es decir, estás firmando condiciones inferiores, porque no existe ninguna capacidad de negociación, y porque hoy en día la negociación colectiva es un instrumento más de la parte empresarial, y aunque esto suene un poco distante o raro, es así, ¿de acuerdo? Entonces, a la hora de negociar, lo que se hace es intentar eliminar cualquier control, pero no de negociación colectiva, porque el trabajador asume una posición débil, ¿entiendo? Y en esta parte, que nadie caiga en la demagogia de decir que estamos tratando al empresario de malo y al trabajador de bueno. Trabajadores los hay vagos y malos para parar un tren. Hay trabajadores que intentan cobrar mucho sin hacer nada. Hay trabajadores que miran por su interés y hunden el interés de la empresa. De esos hay muchos y para parar un tren. Pero no dejan de ser la parte débil, ¿de acuerdo? Tampoco estamos hablando de empresarios buenos, ni de empresarios malos que quieren explotar y digamos, y tratar como el esclavo al trabajador. Vamos a quitar de este juego teórico, vamos a quitar al trabajador malo y al empresario malo, ¿de acuerdo? Y nos quedamos solamente con empresario y trabajador neutros, ¿de acuerdo? Los intereses que mueven a uno y a otro de partida son intereses diferentes. El empresario quiere obtener un beneficio y el trabajador quiere obtener el mayor salario, con lo cual ya de partida tenemos intereses que divergen. El modo en el que esos intereses divergen, ¿de acuerdo? O convergen o pueden estar más asociados, da lugar a una mayor eficacia, una mayor innovación, productividad, o da lugar a una mayor explotación, ¿de acuerdo? Un mayor enfrentamiento entre ambas partes. Sea como sea ese enfrentamiento, la negociación entre parte débil, que es el trabajador, porque tiene más dependencia y porque si no obtiene un fruto de ingresos, no puede seguir viviendo y cae en la pobreza, ¿de acuerdo? Una pobreza en la que en Estados Unidos, sin ir más lejos, tenemos a 55 millones de personas, que nadie lo olvide. Cada vez que escucháis el gurú de Ciudadanos, el señor Garicano, o el señor Rayo, o el señor, no me acuerdo ya del otro nombre, que también es bastante curioso, de acuerdo, cada vez que escucháis a estos gurús económicos que aparecieron en la era de los años 60, para formar shows televisivos, igual que hoy en día veis Gran Hermano o todos estos tipos de shows televisivos con estos señores mediáticos que captan atención, te están vendiendo el horóscopo igual que te lo vendía antes, ahora mismo